Muy bien, vamos a retomar nuestro estudio de la carta de Pablo a los Efesios y para ello recordemos que el apóstol Pablo escribe esta carta haciendo énfasis en dos ideas importantes para la vida cristiana. La primera de ellas, lo que Dios hizo, y específicamente lo que Dios hizo en cuanto a la nueva vida espiritual que los creyentes tienen en Cristo, algo de lo cual el apóstol habla en los capítulos 1 al 3. Y la segunda idea es lo que los creyentes deben hacer, es decir, lo que le corresponde hacer a los santos, a los que han recibido nueva vida en Jesús. Algo de lo cual Pablo habla mayormente en los capítulos 4 al 6. Ahora, además de ello, recordemos que en esta carta el apóstol aborda varios temas doctrinales, tales como las bendiciones espirituales que los creyentes tenemos en Cristo, algo que abordamos la semana pasada, así como también la elección, la redención, la adopción, la glorificación, la madurez espiritual, el crecimiento en amor y muchos otros temas doctrinales. Sin embargo, hermanos, a pesar de esta variedad de temas, podemos ver que la idea que unifica, que recorre e incluye a todos los temas que Pablo trata en su carta, es que el creyente está unido con Cristo. Hermanos, nuestra unión con Cristo, ese es el lente con el cual Pablo nos invita a contemplar esta carta, a fin de que crezcamos en el conocimiento de Dios, reconociendo todo lo que Él ha hecho y todo lo que nos ha dado por medio de Jesús, y a la vez nos esforcemos en hacer todo lo que Dios nos manda a hacer y que ahora nos es posible hacer gracias a nuestra unión con Cristo. Bien, habiendo recordado estas cosas, ahora sí, les invito a abrir nuestras Biblias en la carta de Pablo a los Efesios capítulo 1 para dar lectura a la sección que estaremos estudiando este día. Dice así la palabra de Dios partiendo del versículo 15 al 23. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Bien, como aprendimos en la serie que presentamos hace algunas semanas atrás sobre cómo estudiar la Biblia, uno de los objetivos que debemos tener los creyentes a la hora de estudiar las Escrituras es lograr determinar cuál es el sentido del texto. Es decir, ¿qué es lo que el autor quería comunicar cuando escribió lo que escribió? Ahora, una buena forma para determinar el sentido de lo que Pablo quiso decir es haciendo preguntas al texto, y preguntas que nos ayuden a entender mejor qué es lo que estamos leyendo. Y personalmente creo que una buena pregunta para comenzar es ¿qué está haciendo el autor? ¿Qué está haciendo el autor? O en este caso, ¿qué está haciendo Pablo en los versos del 15 al 23? ¿Está el apóstol enseñando alguna lección cristiana? ¿Está respondiendo alguna pregunta? ¿Está orando? ¿Está saludando? ¿Está contando sobre su ministerio? ¿Está animando a sus hermanos con alguna verdad? Bueno, la respuesta es que en esta sección Pablo está orando a Dios por los creyentes de Éfeso. Está orando a Dios.
Ahora, como probablemente recordarán, en los versos del 3 al 14, Pablo estaba alabando a Dios. Y alabando a Dios mediante el reconocimiento de todo lo que Dios había hecho a favor de los creyentes por medio de las bendiciones recibidas en Cristo Jesús. Pero ahora en estos versos, el apóstol da un giro en su quehacer, deja de alabar formalmente a Dios y comienza a contarle a sus hermanos que constantemente oraba a Dios por ellos. Ahora bien, muy relacionada con esta actividad de Pablo, creo que en este punto podemos hacernos otra pregunta, y es la siguiente. ¿Cuál es el contenido de la oración de Pablo? Porque ya sabemos que Pablo ora a Dios por los efesios, y según vemos en el versículo 16, lo hacía con mucha frecuencia. Pero, ¿qué era lo que Pablo presentaba a Dios en oración? O como dijimos, ¿cuál era el contenido de las constantes oraciones del apóstol por sus hermanos? Bien, vayamos nuevamente a nuestras Biblias y leamos del versículo 15 al 17. Dice así: Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Bueno, por lo que acabamos de leer, podemos decir que el contenido de la oración de Pablo, o aquello que Pablo decía a Dios en oración, incluye dos cosas. En primer lugar, Pablo agradece a Dios por sus hermanos, según vemos en el verso 16. Pablo agradece a Dios por sus hermanos. Y en segundo lugar, Pablo pide a Dios por sus hermanos. Y esto lo vemos en el versículo 17. Así que Pablo agradece a Dios y también Pablo pide a Dios por sus hermanos. Esto también nos lleva a dos preguntas, y que son: ¿por qué razón Pablo da gracias a Dios por sus hermanos? Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, ¿qué es lo que Pablo pide específicamente a Dios en sus oraciones? Bueno, para responder la primera pregunta creo que basta leer el versículo 15, porque allí el apóstol explica que la razón por la cual está agradeciendo a Dios por sus hermanos es por el testimonio de fe y amor que ellos notoriamente habían manifestado. O como dice en el versículo 15, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros. Así que, claramente, la fe en el Señor Jesús y las obras que acompañan esa fe mediante el amor práctico a los santos es lo que impulsa la gratitud de Pablo por sus hermanos. Ahora, en cuanto a la segunda pregunta, ¿qué es lo que Pablo está pidiendo específicamente a Dios en sus oraciones? Bueno, podemos ver en el versículo 17 que allí el apóstol comienza a señalar que la petición que impulsaba sus constantes oraciones era el deseo de que el Señor le dé a sus hermanos más conocimiento de Él. Es el deseo del apóstol para que el Señor le dé a sus hermanos más conocimiento de Él. Es decir, Pablo pide a Dios para que los efesios conozcan más a Dios. Fijémonos nuevamente en el versículo 16. Allí Pablo dice que hace memoria de los efesios en sus oraciones e inmediatamente a ello agrega en el versículo 17, para que el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. O en otras palabras, esto quiere decir que aquello por lo cual Pablo pide a Dios constantemente en sus oraciones es para que el Señor les conceda a sus hermanos mayor conocimiento de Él. Ahora, ojo, no para que conozcan a Dios como si no supieran de Él, porque recuerden que aquí Pablo está orando por creyentes genuinos. Por tanto, no es para que los efesios conozcan a Dios como si no lo hubieran conocido,
sino que pide que ellos puedan crecer aún más en el conocimiento de Dios, lo cual implica más conocimiento de su carácter, más conocimiento de su perfecta voluntad, más conocimiento de sus obras perfectas, y de su amor, y de su gracia, y de su poder, y por supuesto, según viene hablando Pablo en el contexto, que los creyentes conozcan más acerca de las bendiciones espirituales que Dios les ha dado a los santos por medio de Jesucristo. Ahora, algo que es muy importante destacar en nuestro texto es lo que Pablo agrega al principio del versículo 18, porque allí señala el apóstol que la forma de cómo sus hermanos llegarán a conocer mejor a Dios es mediante la iluminación del entendimiento. Es decir, Pablo no está pidiendo que los creyentes reciban una nueva revelación personal de parte de Dios, ni está esperando que descienda una segunda o tercera unción del Espíritu, ni que sean sometidos a una inexplicable experiencia llena de éxtasis como algunos grupos religiosos persiguen, sino que Pablo dice que siendo capacitados espiritualmente por el Espíritu de Dios que ya moraba en ellos y con el cual ya habían sido sellados como propiedad de Dios, sean iluminados para comprender de mejor manera las verdades y las implicaciones que Dios ya ha revelado de sí mismo a través de Jesucristo y las Escrituras. Que los creyentes puedan comprender de mejor manera las verdades de Dios, eso era lo que Pablo pedía. Y asimismo comprender también las bendiciones que los creyentes han recibido por medio de la íntima y eterna comunión con Cristo. Así que, hermanos, respondiendo a la pregunta, ¿qué es lo que Pablo pide específicamente a Dios en sus oraciones? Ya hemos visto que el apóstol presenta al Señor, junto con su gratitud por los efesios, su profundo deseo que los creyentes crezcan en el conocimiento de Dios y conozcan más a Dios y que alcancen más entendimiento para que lleguen a apreciar verdades cada vez más profundas de lo que Dios ha hecho y dicho por medio de su palabra y de su Hijo. Ahora, una buena pregunta que nos debemos plantear al llegar a este punto es: ¿y cuál es el resultado que espera Pablo con un mayor conocimiento de Dios? ¿Cuáles son las expectativas de Pablo respecto a lo que pueda pasar cuando sus hermanos tengan más conocimiento de Dios? O podemos decir, ¿con qué fin Pablo ora para que sus hermanos conozcan más a Dios? Bueno, volvamos al texto y notemos que en los versos 18 y 19, Pablo direcciona su petición a Dios hacia el resultado de que sus hermanos comprendan mejor tres cosas. Estas son las expectativas de Pablo para con el conocimiento de los efesios. Que ellos comprendan mejor tres cosas. En primer lugar, ¿cuál es la esperanza a la que Dios los ha llamado? En segundo lugar, ¿cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? Y en tercer lugar, ¿cuál la supereminente grandeza de su poder para con los creyentes? Miren, vamos a leer el texto. Dice así, partiendo del versículo 16. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Así que, hermanos, habiendo leído esto, podemos decir con toda libertad que cuando Pablo oraba incansablemente a Dios por sus hermanos para que crezcan en el conocimiento de Él, no tenía las expectativas de que los creyentes de Éfeso terminaran siendo excelentes apologistas, ni profesores de universidades, ni maestros de instituto, ni reconocidos escritores de libros cristianos, ni profesionales de la Biblia, nada de eso. Antes bien, Pablo tenía en mente que sus hermanos
crecieran en el conocimiento de Dios, para que por medio de la obra del Espíritu Santo en sus vidas pudieran comprender mucho mejor lo que muy probablemente ya habían escuchado cuando les fue predicado el Evangelio por primera vez. Como recordarán, hermanos, en los versículos 13 y 14 de este mismo capítulo, Pablo hace énfasis en que los efesios habían oído el Evangelio de verdad y habían creído en Jesucristo. Habían oído el Evangelio de verdad y habían creído en Jesucristo. Una idea que repite en los versículos 15 y 16, donde el apóstol da gracias a Dios por el testimonio de fe en el Señor Jesucristo y el amor a todos los santos que los efesios estaban manifestando. Así que Pablo no duda que sus hermanos han creído la verdad. Sin embargo, al orar por un mayor conocimiento de Dios, el apóstol implícitamente indica que las verdades del Evangelio de Jesucristo que los creyentes habían creído inicialmente son mucho más profundas y tienen muchas más implicaciones, y por lo mismo se requiere de la ayuda de Dios para poder llegar a comprenderlas mucho mejor. Hermanos, en un sentido podemos decir que el Evangelio de Dios es como una mina llena de riquezas espirituales, en la cual los creyentes pueden profundizar toda su vida y siempre encontrar más y más tesoros. Y aquellas tres cosas que muy probablemente los efesios habían escuchado cuando les fue predicado el Evangelio de verdad, pero que el apóstol quería que sus hermanos miraran y disfrutaran con mayor entendimiento, son: 1. La esperanza a la que Dios los ha llamado; 2. Las riquezas de la gloria de su herencia en los santos; y 3. La supereminente grandeza de su poder para con los creyentes. Con este fin, Pablo oraba por más conocimiento de Dios, para que sus hermanos conozcan mejor la esperanza a la que fueron llamados, la herencia que tienen en Cristo y el poder de Dios que está obrando en ellos. Ahora, llegando a este punto de nuestro estudio, es indispensable hacernos la pregunta: ¿qué quiere decir Pablo con estas cosas? ¿Qué quiere decir Pablo con estas cosas? ¿A qué se refiere Pablo al hablar de esperanza, herencia y poder? Bien, vamos a responder esta pregunta, y en primer lugar podemos decir que cuando Pablo dice para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, cuando Pablo dice esto, se refiere a que los creyentes deben saber muy bien que el llamamiento de Dios no fue algo fortuito o sin propósito. El llamamiento de Dios no fue algo casual. Por el contrario, Dios tenía un plan y un objetivo cuando llamó a los pecadores al arrepentimiento. Dios nos llamó de acuerdo con un propósito, hermanos. Y por tanto, entender mejor cuál es la esperanza a que Dios nos ha llamado es, en otras palabras, reconocer que hay expectativas que vienen junto con nuestro llamado, las cuales Dios se encargará de cumplir. O más específicamente, es reconocer que todo lo que Dios se ha propuesto hacer para perfeccionar a los que ha llamado en Cristo Jesús, partiendo con la salvación, siguiendo con la santificación y terminando con la glorificación en los cielos, se va a cumplir. Hermanos, como aprendimos la semana pasada, Dios escogió antes de la fundación del mundo a pecadores para santificarlos, y Dios es soberano en esto. Dios escogió para santificar, para traerlos a sí mismo, para perdonarlos, para adoptarlos hijos suyos, para bendecirlos con toda bendición en Cristo, para que le conozcan y vivan según su perfecta voluntad aquí en la tierra, hasta que un día sean tomados y transformados a la imagen de Jesucristo en gloria. En esto consiste la esperanza del creyente, en que todo aquello que Dios se ha propuesto hacer con aquel que escogió, lo hará. Todo lo que Dios se ha propuesto hacer en aquel que llamó de la muerte a la vida, lo hará.
Todo lo que Dios ha prometido hacer para aquel que ha creído en Cristo, lo hará. Y todo lo que Dios ha prometido dar a aquel que está unido con Cristo, lo dará. Por tanto, si Él ha dicho que todo el sufrimiento que vive el creyente aquí en la tierra no es comparable con la gloria que ha de venir en los cielos, hermanos, aunque estemos al borde de la muerte, tenemos esperanza. Y si Él ha prometido que viene el día cuando el creyente ya no tendrá relación alguna con el pecado y la muerte, hermanos, aunque el mundo se caiga a pedazos, tenemos esperanza. Porque a la verdad todo creyente será transformado a la imagen de Cristo en gloria, sin más relación con el pecado y con el presente mundo malo. Y así será, hermanos. Y el creyente que está creciendo en el conocimiento de Dios y sus verdades debe entregarse cada vez más a esa verdad futura. No debe dejarse seducir por los engaños de este mundo y el pecado, sino que debe vivir conforme a la esperanza que ha sido llamado y esperar con paciencia el cumplimiento de todas las promesas de Cristo, porque éstas están sólidamente fundadas en la infalible palabra de Dios. Hermanos, sepan que la esperanza de nuestro llamamiento es algo seguro, muy seguro. Bien, en segundo lugar, cuando Pablo dice, ¿y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? Con esto el apóstol no se refiere necesariamente a que los creyentes debemos recordar la verdad de que todos tenemos herencia en Cristo. No se refiere tanto a que los creyentes debemos recordar la verdad de que todos tenemos herencia en Cristo, sino al hecho de que debemos comprender muy bien el valor glorioso que tiene la herencia que todos los santos tienen en Cristo. Hermanos, aquí el punto en cuestión no es si los creyentes vamos o no a recibir herencia, sino que la herencia que los creyentes vamos a recibir es gloriosa. El objetivo de Pablo no es que los creyentes sepan que tenían una herencia, sino cuán rica y gloriosa es. Y hermanos, podemos decir que la riqueza de la herencia de Dios en Cristo es gloriosa e inconmensurable, porque todo lo que Dios hace es glorioso e inconmensurable. O en las palabras del apóstol Pedro, la herencia que Dios tiene reservada para el creyente en los cielos es incorruptible, incontaminada e inmarcesible, nada menos que eso. Y el creyente que está creciendo en el conocimiento de Dios y sus verdades debe admirar la riqueza de la herencia de Dios de tal manera que nada de lo que este mundo puede ofrecer tenga más importancia que aquello que Dios mismo ha reservado para los creyentes en el cielo, y para lo cual ha enviado el Espíritu Santo como garantía. Hermanos, nada en este mundo tiene más valor que la herencia de los santos. Y en tercer lugar, cuando Pablo dice, ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? Con ello el apóstol quiere que los creyentes comprendan cuán grandioso es el poder que está obrando en ellos. Y nuevamente, hermanos, Pablo no está diciendo en este texto que su oración es para que los creyentes reciban de parte de Dios poder de lo alto, sino que los creyentes fueran conscientes de que el poder que obró en ellos cuando creyeron en Cristo no fue para nada débil, todo lo contrario, fue un poder tan grande y lo suficientemente poderoso como para traer a la vida eterna a los que estaban muertos en delitos y pecados y unir a Cristo para siempre a los que vivían en este mundo sin Cristo y sin esperanza. El poder que opera en los creyentes es inmenso.
Y de hecho Pablo añade en los versículos 20 al 23 que ese mismo poder que obró en los creyentes para salvación es el mismo poder que Dios operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Hermanos, ese sí que es poder. Y el apóstol continúa diciendo en el versículo 22 que ese mismo poder de Dios que operó en Cristo es tan grande y eficiente que fue capaz de someter todas las cosas bajo los pies de Jesús. Y al decir todas las cosas fueron sometidas a sus pies, significa que todas las cosas están bajo su autoridad, sin excepción. Hermanos, ese es el poder que Dios operó en el creyente cuando le trajo a salvación. Y a la verdad, no solo en aquel momento, sino que también hoy. Ese es el poder que está obrando en el creyente y que está a disposición del creyente. ¿Y con qué propósito?, se preguntará alguno. ¿Con qué propósito? ¿Con el propósito de resucitar muertos, de sanar enfermedades, para declarar victoria, para hacer milagros? La verdad es que no, hermanos, no es para eso. El poder de Dios está disponible para nosotros, para que podamos vivir de acuerdo con nuestra nueva identidad en Cristo. Para que podamos vivir sin temor, sabiendo que todas las cosas están sometidas bajo la autoridad de Jesucristo, nuestro Salvador. Para que podamos obedecer a nuestro Señor y alcanzar victoria sobre el pecado y la carne. Para que podamos vivir comprendiendo el privilegio que tenemos de ser parte del cuerpo de Cristo y que es en Cristo que tenemos poder para hacer su voluntad y vivir según nuestra nueva vida que Dios nos ha dado en Cristo. Y hermanos, el que está creciendo en el conocimiento de Dios y sus verdades no debe dudar del poder de Dios, sino que debe ser fortalecido en el poder de su fuerza, sabiendo que todo lo que Dios ha dicho se cumplirá, porque la fuerza que ejerce para llevar a cabo su propósito es sin igual. Y la fuerza que ejerce para dar cumplimiento a la razón de nuestro llamado es absoluto. Y por lo mismo, todo lo que Dios nos ha prometido como herencia en Cristo ha de esperarse con la confianza plena de que va a ser recibida cuando llegue el momento, porque es su fuerza infinita la que nos asegura que se llevará a cabo todo lo que el Señor se ha propuesto. Y es esa misma fuerza la que está disponible para que nosotros seamos fortalecidos en nuestra debilidad. Así que, hermanos, respondiendo a la pregunta, ¿qué quiere decir Pablo cuando habla de la esperanza, de la herencia y el poder? Ya hemos visto que el resultado que esperaba Pablo con el aumento del conocimiento de Dios era que sus hermanos pudieran conocer mejor la esperanza segura de su llamado, la riqueza incalculable de su herencia en los cielos y el grandioso poder que estaba obrando en ellos. Y ahora nos podemos preguntar, ¿y por qué? ¿Por qué los creyentes pueden tener tal seguridad y herencia y poder a su disposición? ¿Por qué? La respuesta, querido hermano, es por la unión del creyente con Cristo. Amados hermanos, no pasemos por alto lo que Pablo escribe en los últimos versos de esta sección. Dice la palabra de Dios en los versículos 22 y 23. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Como ya vimos en estos versos, Pablo está ampliando la idea del poder de Dios y demostrando qué clase de poder está obrando en los creyentes. Y en cuanto a ello dice que después de haber resucitado a Cristo, Dios le sentó a su diestra sobre toda autoridad y que luego sometió todas las cosas bajo sus pies. Pero sin embargo, de todas las cosas que sometió bajo su autoridad,
Una de ellas ocupa un lugar especial en el orden de Dios, y esa es la iglesia. Hermanos, ya que Jesucristo es el Señor de todas las cosas, ciertamente podemos decir que Jesucristo ha sido puesto como cabeza de todo el universo, porque el Señor tiene dominio sobre todas las cosas. Jesucristo tiene un señorío que se extiende sobre todo, así del cielo como de la tierra. Así que podemos decir que Jesús es la cabeza del universo. Sin embargo, la Biblia no llama a todas las cosas como el cuerpo de Cristo. La Biblia no señala a los hombres más destacados de este mundo como el cuerpo de Jesús. Ni habla en estos términos refiriéndose a los más ricos, ni a los más poderosos, ni a los más inteligentes, ni a los más pobres, ni a los ángeles de mayor categoría y dignidad sobre el mundo celeste. A ninguno de ellos la Biblia habla en términos de que son el cuerpo de Jesús, sino que es la iglesia, hermanos, la iglesia, la reunión universal de todos los que Dios escogió y amó y adoptó y santificó y glorificó. Es la iglesia la que ocupa este lugar único en la creación. Es la iglesia la que tiene un interés especial y único de parte de Dios. Es la iglesia y solo la iglesia la que es llamada el cuerpo de Cristo. Es la iglesia y solo la iglesia la única que puede reconocer a Dios como creador y salvador y entrar en una relación familiar con Él. Es la iglesia la que reconoce al Señor de señores como su cabeza, su Señor y su Salvador. Y es la iglesia y solo la iglesia la que está unida a Cristo de manera eterna e inseparable y a la cual se le llama la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Hermanos, somos tú y yo, reunidos en Cristo, los que formamos parte del cuerpo del Señor. Somos tú y yo, reunidos en Cristo, los que somos la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y yo sinceramente aún no logro entender bien qué significa esta frase que Pablo dice al final del verso 23. ¿Cómo es que la iglesia es la plenitud del Hijo de Dios? ¿Cómo es que la iglesia ha sido tan unida a Jesucristo, tan unida a aquel que todo lo llena en todo, que ahora es su complemento? ¿O será que es por nuestra unión con Cristo que la iglesia es llenada de Cristo? No sé, como les dije, este pasaje aún yo no lo entiendo. Pero lo que sí sé y lo que sí puedo entender es que la iglesia es el cuerpo de Cristo y que es por nuestra unión eterna con Cristo que ahora gozamos de un conocimiento verdadero de Dios y de una esperanza cierta que hemos oído en nuestro llamado y de una herencia segura que nos espera en los cielos y de un poder transformador que comenzó a obrar en nosotros desde el momento que alcanzamos nueva vida en Cristo y que seguirá obrando en nosotros hasta que seamos llevados a la gloria para ser transformados y perfeccionados a la semejanza de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Para qué? Para estar para siempre con Él por los siglos de los siglos. Así que es nuestra unión con Cristo, lo que responde a esta pregunta de por qué el creyente tiene esperanza y herencia y poder. Bien, hermanos, a modo de resumen, podemos decir que en este primer capítulo de la carta de Pablo a los Efesios, hemos visto que en los versículos 3 al 14 Pablo alaba a Dios por las bendiciones que Dios le ha dado a todos los creyentes por medio de Jesucristo. Y luego en los versículos 15 al 23, Pablo ora a Dios expresando su gratitud y su deseo que los creyentes de Éfeso conozcan más a Dios para que comprendan mejor la esperanza, la herencia y el poder de Dios que opera en ellos a través de la unión que tienen con Cristo. Así que vamos a dejar nuestro estudio del primer capítulo hasta acá, pero hermanos, permítanme terminar planteándoles algunas preguntas de reflexión.
La primera pregunta dice, después de haber leído y escuchado este estudio, ¿cómo vas a orar a Dios por tus hermanos esta semana? Hermano, ¿estás tan atento al crecimiento espiritual de tus hermanos que puedes agradecer a Dios por la fe y el amor que demuestran a los santos? ¿Pedirás para que el Señor les dé un entendimiento cada vez más profundo de sus verdades, así como también el conocimiento de la esperanza a la que les ha llamado, y de las riquezas de la gloria de su herencia, y del poderosísimo poder que está obrando en sus vidas? ¿Orarás de esta manera? Pregunta número 2. Hermanos, ¿estás creciendo en tu conocimiento de Dios? ¿Estás viviendo conforme al conocimiento que tienes de quién es Dios y de las cosas que Él ha hecho? ¿De qué manera el poder de Dios te fortalece y te capacita? ¿Puede un creyente vivir como hijo de Dios en este mundo? ¿O es algo que es imposible? Y por último, ¿cómo se relaciona la oración de Pablo en estos versos con la unión del creyente con Cristo? ¿Puede alguien crecer en el conocimiento de Dios si aún no ha creído al Evangelio de Dios y conocido a Jesucristo como su Salvador? Bien, la próxima semana continuamos con el capítulo 2 de la carta de Pablo a los Efesios.